Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Hoy repasamos la actualidad del municipio de Colmenar Viejo unos días después de que tuviera lugar un pleno municipal bastante intenso en cuanto a debate y en cuanto a duración, y que estuvo marcado por algunas cuestiones, como por ejemplo la cesión de la parcela municipal de Colmenar Viejo a la Comunidad de Madrid para que se construya y se gestione un centro educativo concertado por parte de una empresa privada que, por otro lado, pues ha tenido diferentes críticas. Hoy damos la bienvenida al alcalde colmenareño, a Carlos Blázquez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy bien. Bueno, decimos intenso, vamos a decirles que estuvieron ustedes el jueves pasado pleno, el de febrero, desde las 5 de la tarde que comienza la sesión, primera parte dedicada más a los vecinos, ya a partir de las 5:30 a temas de pleno, hasta prácticamente las 12 de la noche. Menos unos minutillos. Bueno, pues un debate intenso, pero eso siempre estimula al cuerpo, ¿no? Sí. O por lo menos a los políticos, ¿sí, no? Bueno, desde luego tenían varios temas que tratar, como por ejemplo, bueno, de hecho en el pleno se llevaba a debate y a votación esa cesión de una parcela municipal del Ayuntamiento de Colmenar Viejo a la Comunidad de Madrid para la futura construcción por parte de una entidad privada de un colegio concertado. Finalmente esta propuesta se aprobó. Así es, pero a mí me sorprende mucho porque me venían anunciando, ¿no?, que íbamos a hablar también sobre este tema, y yo decía, bueno, ¿y cuál es la polémica? ¿No? Porque dice, no, es que hay una polémica. No, la polémica no existe. Esto es la polémica de la izquierda permanente. Y yo me acuerdo cuando vino el colegio del barrio de la Estación, y la polémica fue, por llamar la polémica, la misma. Y bueno, yo entiendo perfectamente que la izquierda, y sobre todo esta izquierda que está echada al monte, bueno, pues esté a favor solo de la escuela pública. Me parece fenomenal. Luego habría que ver lo que hacen ellos en sus municipios, en los poquísimos que gobiernan. Pero es que el Partido Popular en este caso, que es las siglas que yo encabezo, pero incluso el gobierno, que también está con Vox, creemos que no solo hay que hacer una escuela pública de calidad. Y es más, en Colmenar Viejo se está ya licitando el proyecto para el nuevo colegio del barrio de Adelfillas, y además se está licitando el proyecto del instituto del barrio de la Estación, pero además es que creemos que puede haber una oferta complementaria, que en este caso es una escuela concertada. Aquí en la actualidad existen dos colegios, el municipio ha crecido, y no hemos de olvidar una cosa, que esto ya no es que nosotros ideológicamente creamos en ello, es que además hay un porcentaje en torno al 28-30% de la población que quiere ese tipo de educación. Y nosotros, los gobernantes, está no para decirle a los vecinos lo que tienen que hacer, sino para que ellos elijan en libertad lo que quieran hacer. Pero esta izquierda, como digo, echada al monte, siempre es, ustedes tienen que hacer lo que yo les diga, y nosotros desde luego siempre vamos a pelear para que los ciudadanos sean lo más libres posibles. ¿Cuáles son los siguientes pasos que se van a dar? Porque ya es oficial que ustedes han votado y por lo tanto se cede la parcela a la Comunidad de Madrid, pero ¿cómo se elige a la empresa que finalmente construye y gestione ese centro? Bueno, ahora es la Comunidad de Madrid la que ya tiene esa parcela, la que sacará un concurso público abierto, regulado por la ley de contratos del Estado y además por las directivas europeas, en las que habrá grupos que se presenten a estas licitaciones, y que yo desconozco cuáles van a ser los criterios de adjudicación, pero entiendo que entre otras cosas pues habrá técnicos que evalúen el proyecto educativo que presente cada uno de los colegios. Habrá otras cuestiones como plazos, imagino, por el común que se suele hacer en este tipo de licitaciones. Bueno, pues en base a esos criterios habrá luego técnicos que hagan los informes y digan a quién proponen esa adjudicación, y a partir de ahí pues se iniciará esa obra pues en el plazo que dé para firmar los contratos, hacer los proyectos y iniciar la obra. Dentro de los colectivos que se pueden presentar a esa licitación hay entidades que son religiosas y que gestionan, y por otro lado otras que digamos son laicas, o son grupos de profesores que se agrupan para intentar obtener esas concesiones y demás. También es verdad que, claro, aquí ya en Colmenar Viejo tenemos los dos centros que están, digamos, gestionados por entidades religiosas o similar. En otros casos podría haber, lo digo por fomentar un poco la libertad de que pueda elegir la familia un centro más religioso o menos. Bueno, es que la vida es plural, ¿no? Y cada uno, empresas y personas hay de todo tipo, las hay más religiosas, más
laicas, más agnósticas, hay grupos, como decías, de profesores, pero evidentemente lo importante no es qué ideología tienes, no se eligen en ningún sitio por la ideología los proyectos curriculares o los proyectos educativos en este caso, se hace por la calidad, por la determinación, es decir, eso se objetiva todo precisamente para que no sea una cuestión de ideología. Y por una matización, creo que el Colegio Zurbarán no tiene ningún tipo de orientación, digamos en este caso religiosa, no es un grupo de profesores, y yo creo que eso es algo reconocido por todo el municipio. Pero como digo, nunca puede ser el motivo religioso digamos la decisión para escoger a uno o a otro. De hecho, nunca lo ha sido. Lo que pasa es que, bueno, pues probablemente este tipo de formación y este tipo de personas prefieran ese tipo precisamente de conocimiento o de forma de entender la vida. Yo siempre digo lo mismo, yo probablemente sea un mal católico, pero soy un grandísimo defensor de la cristiandad. En los tiempos que corren esto no es decir poco, porque vemos cómo las ciudades occidentales, las ciudades europeas han crecido más en base a una cultura cristiana, y aquellas que han optado por otro tipo de religiones quizás no hayan ido por esos derroteros. Y bueno, esto parece mentira, pero también la izquierda se mete en eso. No le gusta muchas veces que sean católicos, pero sin embargo luego ocultan y se tapan los ojos ante hechos de lo más crueles de otro tipo de religiones. Yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. Y otra pregunta que también se están haciendo, por ejemplo, es lo que transmitía en la plataforma que convocaba esta manifestación del jueves, que coincidía con el pleno, en cuanto al Instituto Público del barrio de la Estación, que bueno, pues hay una parcela y se está reclamando desde hace tiempo. Bueno, yo primero lo de la plataforma y la manifestación. Parece que la manifestación fue una concentración y no llegaron ni a 50 de personas. Y evidentemente pues son 50 personas que pues están alineados con un tipo de entendimiento cultural, político, incluso religioso, y probablemente no coincidan con nosotros en esos términos. Bueno, pues yo siempre digo lo mismo, yo no pretendo convencer a todo el mundo, sé que esto es imposible. Yo tengo familia, tengo amigos que son de izquierdas, los quiero, los adoro y no los entiendo, pero no pasa nada, esta es lo bonito de la democracia. Pero en este caso la mayoría ha determinado, porque ellos cuando hablan de democracia solo piensan en la democracia suya. Yo lo que digo es que la democracia lo que permite precisamente es que en función de quien gobierne, en función de quien hayan elegido los vecinos, se tome una determinada decisión. Lo que no se puede reprochar es que cuando tomamos esa decisión no les guste. Bueno, es que a ustedes no les han votado, ¿vale? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, como ya he dicho antes, el barrio de la Estación, que era un sitio que hemos elegido tanto por parte de la Consejería como por parte del Ayuntamiento, en base a un crecimiento poblacional muy grande, pues ya se está, o es inminente que se produzca la licitación precisamente del proyecto. Hemos de tener en cuenta una cosa, en Colmenar Viejo se va a dar un hecho inédito, probablemente si busquemos comparaciones con cualquier otro municipio, no se haya dado la situación que en una misma legislatura se consigan los 3 tipos de educación en un municipio. Es decir, nosotros se va a hacer un colegio de primaria en el barrio de las Alfillas, de secundaria en el barrio de la Estación y un colegio concertado. Las 3 infraestructuras educativas en esta legislatura, en estos apenas 2 años y medio que llevamos de legislatura, no solo se han conseguido esos objetivos, en esos objetivos que llevamos en el programa electoral, no solo se han conseguido, que es un hito, sino que además van a empezar a construirse y al muy inicio de la siguiente mandato estarán en marcha. Por tanto, incluso alguno probablemente en este. Bueno, pues esto es lo importante, esto es lo que hay que destacar. Y por eso yo cuando entiendan la izquierda que hay que confrontar entre la educación pública y la educación concertada, yo es un tema que no entiendo. Mis hijos han ido toda la vida a la educación pública y siguen yendo a la educación pública, defiendo la educación pública y pienso que tiene que ser una educación de esfuerzo, de calidad permanente, no precisamente lo que busca la izquierda, que parece que quiere igualar siempre por abajo. No, hay que buscar el esfuerzo, el sacrificio, y aquellas personas que estudian y se esfuerzan pues tienen que tener grandes resultados, no solo formativos, sino luego en su vida laboral. Pero no hay que confrontar, es que no pasa nada que haya una educación pública, pero también haya una concertada. La libertad, yo creo que es algo muy bonito. No sé qué miedo le tiene la izquierda a esto.
Bueno, habrá que preguntárselo. Vamos a cambiar de tema porque también hay otros dos asuntos que quería preguntarle y bueno, pues quería preguntarle, por ejemplo, por esta información de la que también se habló en el Pleno Municipal que publicó Infobae sobre la participación de concejales de su gobierno en una fiesta organizada por Acciona, empresa que unas semanas después conseguía un contrato municipal millonario importante y que durante el Pleno, por ejemplo, Más Madrid, la oposición en general les pidió explicaciones, incluido Vox, sus socios de gobierno, pero por otro lado Más Madrid les pedía la dimisión o cese de los ediles. Recuerdo una entrevista que vi a Gloria Serra en la que hablaba mucho del tono en la que ella presentaba el programa, ¿no? Y entonces hay una comparación que yo estos días le pongo a mis compañeros y le digo, claro, cuando llega alguien y dice, ¿y por qué los manolitos entran por la puerta de atrás? Y ya dices, ostras, espérate, que los manolitos entran por la puerta de atrás, esto es un dato súper relevante e importante. Bueno, vamos a ponerle cordura a todo esto, porque lo que sí sabemos es que hemos inaugurado la campaña preelectoral y entonces la izquierda, como sacamos los colegios públicos, los concertados, hacemos infraestructuras deportivas, de viales públicos, pues necesita atacar por algún lado, porque es que no les queda otro resquicio. Si además tenemos en cuenta toda la situación nacional que tiene la izquierda, pues claro, están los pobres que no les llega la sangre a la cabeza. Entonces, ¿cuál es el asunto? A nosotros como ayuntamiento nos invitan todos los años a comidas de Navidad de muchas empresas, le puedo citar muchas, pero ahora parece que esto va a ser un delito. Si yo digo ahora las empresas del municipio que nos dicen, oye, venid, y además se enfadan si no vamos. Entonces, una empresa de la localidad nos invita a una comida de Navidad en la cual hay gente de Acciona, pero escuche, todos los años hacemos con las empresas adjudicatarias las celebraciones de Navidad donde van todos los trabajadores. Este año se ha hecho en el auditorio y han estado la oposición. Supongo que también había directivos. Supongo que esto ahora mismo se ha convertido en un delito. Oiga, miren, lo que es normal es que nosotros, lo que es normal, lo que se tiene que exigir, como no puede ser de otra manera, es que hagamos las cosas conforme a la legalidad absoluta. Ni un milímetro en desviación. Nosotros podemos decir que en este mandato no hemos aprobado ningún asunto si no ha sido con los informes, que proponían esa decisión. He de recordar, y es interesante citarlo, que la izquierda es la que está pidiendo que me salte los informes, por ejemplo, en el asunto de biogás. Es decir, que cometa una ilegalidad. Volvemos a lo de siempre. Cuando a la izquierda le interesa, se salta la legalidad y puede hacer lo que quiera, pero en este caso la derecha siempre somos los malos malísimos, incluso porque nos invitan a una comida de Navidad y en una normalidad, en una tranquilidad y sobre todo en algo que no hay que ocultar nada a nadie, pues se acude a esa como a otras tantas. Pero hay que decir una cosa sobre todo, porque en ese artículo, de una manera bastante abyecta, dice una cosa, y es que estaban celebrando una adjudicación que dice se produce semanas, se produce meses después, pero no solo eso. Los políticos, desde el año 2017, en el que yo era concejal de contratación y con una norma interna, una instrucción interna se dicta para decir que no hay ningún político en las mesas de contratación, desde el año 2017, estamos en 2026, casi 10 años después, no ha habido ni un político en las mesas de contratación. Es decir, que son expedientes en los que no intervenimos, en los que no valoramos, en los que no informamos y que simplemente, como antes hemos hablado del colegio concertado, cuando llega una propuesta técnica de una mesa de contratación compuesta por funcionarios además de carrera, cada uno expertos en diferentes materias, podrían ser arquitectos, pueden ser ingenieros, pueden ser abogados. Cuando hacen esa propuesta, nosotros lo que hacemos es adoptarla. Por tanto, lo que no puede hacer, y por eso decía lo del tono, es en un artículo juntar letras para intentar parecer lo que no es. Porque nosotros en ningún lado nos ha dicho ni tenemos ningún reproche penal por parte de absolutamente nadie. Por tanto, lo que no puede haber es juicios sociales y lo que no puede haber es juicios periodísticos, como muchas veces en este caso pasa. Por tanto, yo creo que las cosas hay que darle también cierta normalidad y cierta tranquilidad. Es decir, que el alcalde vaya a una empresa constructora, por ejemplo, aquí en el municipio, no significa que ya se le esté dando todos los contratos del mundo, porque precisamente ellos son los que más tienen que callar. Ellos precisamente lo estamos viendo como desfilan hacia Soto todos sus compañeros.
Una cuestión más que quería preguntarle al alcalde de Colmenar Viejo. Como me alargo tanto, te dejo sin tiempo, ¿no? Sí, bueno, sobre este tema yo creo que también es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos de no solamente Colmenar Viejo, sino conductores que pasan por la MS107 y, bueno, ya habíamos hablado en el pasado de que estas obras de ampliación iban a generar problemas, pero es verdad que ustedes que están en contacto con la empresa constructora para ir anunciando las diferentes obras que se van a hacer a lo largo de los días y uno pueda un poco prepararse para determinadas cuestiones, ¿les han anunciado algo? Sobre todo después de ese macroatasco que hubo hace una semana y media. Este sí que es una gran preocupación, porque además la sufrimos todos, y es que desde luego está acarreando momentos, pues desde luego de cierta casi tragedia, ¿no? Yo ya dije que íbamos a vivir momentos muy críticos en la obra, porque al final Colmenar con Madrid, bueno, tiene otras vías, pero que no son, digamos, rápidas para acceder, y la carretera de Colmenar para nosotros es estructural. Por tanto, cualquier incidencia que se produjera ahí, pues la íbamos a notar. Lo hemos notado sobre todo cuando ha habido mal tiempo, que era para mí el peor momento, porque se producen más accidentes y nos quedamos absolutamente bloqueados. Nosotros estuvimos con todos los alcaldes de la zona en una reunión con la Dirección General de Carreteras hace un par de semanas, y todos, en definitiva, porque para todos es una preocupación, le transmitimos pues esa sensibilidad y esa situación de los vecinos que me decían mis hijos, porque además como tenemos el cercanía, como lo tenemos, me decían mis hijos, alguno iba diciendo que estamos atrapados en Colmenar, y esto es verdad, es que hay cosas que hay que reconocerlo, es que algunas veces nos hemos sentido todos atrapados. Bueno, entonces todavía quedan momentos complicados, porque ahora, por ejemplo, yo ayer venía de Madrid, se están produciendo los asfaltos de esos nuevos carriles que se han creado, y esos momentos son críticos porque hay que cortar pues prácticamente, no digo la carretera, pero prácticamente dejar un carril. En el momento que se produce un estrechamiento se producen esos grandes atascos. No puedo traer noticias buenas, es decir, vamos a vivir episodios todavía críticos. Lo que sí es verdad es que se ha pasado, digamos, el periodo de peor tiempo meteorológico, que eso va a ayudar bastante, sobre todo para avanzar más con las obras, y viene también los episodios en los que el nivel de circulación baja, porque bueno, todavía queda algo, pero digamos que en el mes de mayo ya baja bastante, y sobre todo ya cuando dan las vacaciones escolares, pues la circulación baja muchísimo, con lo cual ahí va a permitir que digamos esas obras que hay que hacer necesariamente puedan haber intervenciones más críticas, más digamos intensas, sin que te estrope ni la circulación ni el mal tiempo. Compatibilizar todo esto está siendo crítico, y desde luego los constructores así lo están trasladando, pero quedan todavía episodios. Van a intentar digamos hacer todo lo posible para acelerar esas obras. Están siendo unas obras muy difíciles, como más o menos ya sabíamos, pero evidentemente cuando los llegamos lo sufrimos. Si estamos en el atasco pues en algunos casos una horita y media, pero yo sé que no es consuelo, pero yo siempre digo lo mismo. Yo cuando quiero llegar al verano delgado, me toca sufrir y ponerme a dieta, y esto pasa un poco igual. Hay que poner un poco de humor en todo esto, que es muy difícil, pero es verdad, nos toca pasar un poco por la travesía por el desierto, pero luego yo creo que va a ser una infraestructura extraordinaria. Más quisiera que en el ámbito del cercanías y en el ámbito de la M50 se estuvieran haciendo estas obras, por muchas molestias que produjeran, porque por lo menos visualizas que en un corto plazo de tiempo vamos a vivir mucho mejor. Bueno, pues Carlos Vázquez, alcalde de Colmenar Viejo, muchas gracias por atender nuestra llamada a poder hablar de estos temas de actualidad que obviamente pues están en las conversaciones de los ciudadanos, además muy variados. Gracias y hasta la próxima. Me tienes que traer más y así tardo menos en contarlo. Muchas gracias. Hasta la próxima.